Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo han pasado? Me alegra mucho que estén bien, como decía Edgar. Qué bueno saber que estamos bien. Bueno, hemos estado hablando en las últimas semanas acerca del camino a Cristo. Hace 15 días, un mes más o menos, Tito habló acerca de confrontando el pecado. La semana pasada, Santiago habló acerca del arrepentimiento versus el remordimiento. Y esta semana vamos a hablar de la vida nueva y la promesa del Espíritu Santo. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a topar este tema y vamos a empezar orándole a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, estoy muy agradecido de estar acá. Gracias por ser Dios. Gracias por darnos la salvación. Gracias por tu amor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Padre amado, porque todo lo que somos hoy, lo somos por ti. Nada de lo que podemos hacer depende de nosotros, Dios. Jesús decía, sin el Padre no puedo hacer nada. Y Dios, nosotros sin ti, sin Cristo, no podemos hacer nada, Dios. Ayúdanos, Dios, a que este sea un tiempo de escudriñar las Escrituras, de profundizar en ellas, de poder hallarte mediante ellas, Señor. Que hable tu palabra y que ella sea la que trabaje en los corazones, Señor. Gracias porque Dios, has tenido misericordia y me has permitido hablar de ella hoy. En nombre de Jesús te oro y te agradezco. Amén. Solo para hacer un recuerdo de lo que habló Santiago la semana pasada, el último tema, hablamos de arrepentimiento versus remordimiento. Y hacíamos una comparación. Decíamos que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Va de la mano con la humildad, el deseo de nacer de nuevo. Y poníamos como ejemplo a Pedro, después de negar a Jesús, que obviamente tuvo una actitud de arrepentimiento. En cambio, el remordimiento es culpabilidad, orgullo, buscar tus propias soluciones, muerte. Y poníamos como ejemplo a Judas después de traicionar a Jesús. Vamos a ver ahora, a través de la siguiente escritura, a qué te lleva el arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, ¿a qué te conduce? Así que quiero que me acompañen ahí en Hechos 2, del 36 al 39. Vamos a la Biblia. ¿Me avisa cuando estés ahí? Hechos 2. ¿Estamos ahí? Ok, la voy a poner acá también. Esta es la versión, nueva versión internacional. Dice la Biblia, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Bueno, ¿y qué hicieron estas personas después de haber escuchado estas palabras de Pedro? Pues le hicieron caso. Se bautizaron, pero primero se arrepintieron, que fue de lo que hablaba Santiago la semana pasada. Cuando hay arrepentimiento, haces caso. Y hay dos cosas que me impactan de esa escritura. La primera es que puedes nacer de nuevo, puedes tener una nueva vida a través del bautismo en el nombre de Jesús.
Y puedes tener el don del Espíritu Santo. ¿Sí? De eso vamos a hablar del día de hoy. Nacer de nuevo y el don del Espíritu Santo. Un verdadero arrepentimiento te lleva a una nueva vida y a recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido tener una vida nueva? ¿Cuántos de nosotros no hemos anhelado tener una vida nueva? Hemos deseado cambiar de vida totalmente. Levante la mano si alguna vez no han querido tener una vida nueva. Ok, qué bueno. Todos hemos deseado hacerlo. Algunos no levantaron la mano. Okay. Bueno, ok, listo, ya lo levantaron. Todos deseamos tener una vida nueva. Y esa vida nueva solamente es posible con Cristo Jesús. Qué increíble saber cómo el Espíritu trabaja. El día de hoy Edgar empezó hablando de eso. Igual que líder, igual que Fabián, todos enfocados en lo que Cristo podría hacer por nosotros. Y bueno, vamos a comparar la vida que teníamos antes con esta vida nueva que Dios nos puede dar. Entonces, dejemos que hable la Biblia. Vamos a ir a Efesios 5, del 1 al 13. Llega, por favor, Efesios 5, del 1 al 13. ¿Me avisas cuando estés ahí? Prometo no ponerla hasta que la encuentres. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, ahora sí te la pongo. Dice la Nueva Versión Internacional. Voy a leerla, es extensa, pero la vamos a leer toda. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Amén. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas. Puedes intervenir si quieres. ¿Sí? ¿Qué notas en esta escritura? ¿Qué comparación hace Pablo en esta escritura? Hace referencia a dos tipos de vidas. ¿Cuáles son esos dos tipos de vidas? Puedes levantar la mano y participar. Rebeca. La oscuridad y la luz. ¿Ok? ¿Y cómo era esa vida de oscuridad? ¿Ok? Líder. Llena de pecado, ¿verdad? ¿Y cómo aspira Dios que vivamos ahora que estamos en la luz? A ver, uno solo, Eduardo.
imitando a Jesús, como hijos de la luz. Y a mí lo que más me impacta es que dice que ni siquiera debemos mencionar cosas que tengan que ver con la inmoralidad sexual. Ni siquiera chistes groseros. Porque somos hijos de la luz. Porque debemos caminar en la luz. Esa es la vida nueva que Dios nos quiere dar. Esa es la vida nueva que Dios quiere para ti y para mí. Y lo que más me impacta es que dice que da vergüenza lo que hacen las personas que viven en la oscuridad. Y nos llama a nosotros, ya a todos los que estamos acá, nos llama a nosotros como cristianos a que no vivamos de esa manera. Él ya pagó por nosotros en la cruz. Y nos hace un llamado concreto de cómo tenemos que vivir ahora que estamos en la luz. Mi pregunta para ti es, ¿cómo estás viviendo ahora que estás en la luz? Y si aún no has tenido la oportunidad de conocer esa luz hermosa que es Jesús, ¿cómo estás viviendo hoy en oscuridad? Sabemos los frutos de la oscuridad. Están claros ahí, ¿verdad? Los menciona y son muy puntuales. Pero el desafío es para ti y para mí, ahora que estamos viviendo en esta luz. ¿Vamos a seguir haciendo aquellas cosas que nos hacían partícipes de las obras de la oscuridad? ¿O nos vamos a esforzar por vivir en la luz? Hace aproximadamente 11 años, mi esposa y yo rechazamos esta luz. Y decidimos vivir en una vida totalmente apartada de Dios. ¿Quién indujo a mi esposa a todo esto? Yo. Por tratar de vivir mi propio camino. Por tratar de vivir a mi manera. Y créeme que no es nada agradable estar viviendo a escondidas, en oscuridad, con los frutos que da la oscuridad. Las mentiras, el engaño, la avaricia, la inmoralidad. Cosas de las cuales ahora recuerdo y no me llenan sino de vergüenza. Porque la vida que Dios me ofreció cuando conocí a Jesús era una vida de luz. Y decidí volver a esta vida de luz, hermanos. Y el desafío para cada uno de nosotros sigue siendo el mismo. Yo no sé cómo estás viviendo hoy tu vida. No sé cómo estás viviendo hoy. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Recuerda, la escritura es para ti y para mí que ya estamos en la luz. Y el desafío es que no vivamos en esa vida otra vez. Esta semana, mientras preparaba la prédica, yo le decía a mi esposa, ese es el mayor desafío que tengo en mi vida. Vivir en la luz cuando nadie me ve. No aquí porque aquí es sencillo. No los domingos porque aquí es fácil. No cuando hay una charla bíblica. El desafío más grande es vivir en la luz cuando estoy solo en una habitación, cuando estoy de viaje. Cuando las personas del mundo me invitan a ser partícipe del mundo. Ahí es donde tengo que vivir en la luz. Y es el mismo desafío para ti y para mí. Queridos hermanos, el versículo 12 dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Cuestiónate. Cuestiónate un poco. Y analiza qué estás haciendo con la bondadosa gracia que Dios nos dio de vivir en la luz. ¿Qué es vivir en la luz? Es la pregunta. ¿Se trata de no pecar? ¿O se trata de exponer tu vida tal y como es? Vivir en la luz es sacar lo que tú eres en verdad. Lo que yo soy en verdad. Sin apariencias. Sin mentiras. Ese es el desafío.
Y esa es la nueva vida que nos promete Jesús. Aquí nos habla también de esa nueva vida. Aquí nos dice claramente que por el contrario, que vivamos como hijos de la luz. Lo resumo en los siguientes puntos para avanzar. Una vida nueva es una vida de amor, en primer lugar, en donde ni siquiera se mencione la inmoralidad sexual. Ninguna clase de impureza o de avaricia. Tampoco debe haber palabras indecentes, ni conversaciones necias, ni chistes groseros. Hoy por hoy confundir a un cristiano con una persona que no conoce la luz parece un poco difícil. Porque muchas personas te dicen, yo soy cristiano. Ah, qué bueno. Y tú te alegras de que sean cristianos. Y dicen, ¿con quién vives? No, pues vivo con mi esposa. ¿Y cómo vives? En unión libre. ¿Eso es cristianismo bíblicamente? Hoy por hoy la gente dice, no, yo soy cristiano. ¿Y tu novia? Pues ella no. ¿Eso es cristianismo bíblicamente? Hoy la gente te dice, yo soy cristiano. Pero no me llevo con el hermano de la esquina. No me cae bien. ¿Eso es cristianismo bíblicamente? Otros dicen, yo soy cristiano. Y tú revisas sus publicaciones en Facebook. Y hay algunos que no siendo cristiano, transmiten más de cristianismo que algunos que dicen que son cristianos. ¿Cierto? Así es. Dios nos llama y nos desafía a que nadie nos engañe con argumentaciones vanas. Que nadie nos engañe. En Efesios 5, del 5 al 7, nos dice claramente que nadie nos engañe. No te dejes confundir. En el mundo te van a hacer muchas ofertas de cristianismo que en realidad es demasiado barato. El cristianismo que nosotros hoy por hoy te queremos llamar es el cristianismo basado en la sangre preciosa de Cristo. No fue un cristianismo sencillo. Esa nueva vida es un desafío de ser agradecidos con el sacrificio perfecto en la cruz. Recuerda, hay una advertencia. En Efesios 5:5 hay una advertencia. No tendrán herencia en el reino de Dios quienes, a pesar de haber conocido la luz, decían vivir en la oscuridad. Hay una advertencia y es una advertencia clara. Queridos hermanos, confrontemos nuestra vida. El arrepentimiento del cual hablaba Santiago la semana pasada es también para nosotros. Es un desafío también para cada uno de nosotros. Expongamos nuestras vidas delante de Dios y delante de nuestros hermanos también. ¿Quién está acá? ¿Un hombre perfecto? No. ¿Quién está acá? ¿Un hombre intachable? No. Acá es un hombre que ha hecho sufrir a su esposa por su conducta, pero que la sangre de Jesús lo rescató. Y no deseo volver a esa vida otra vez. Y sé que todos los que estamos aquí fuimos partícipes de esas conductas de la oscuridad en el pasado. No volvamos allá otra vez. No volvamos allá otra vez. Comparemos. Los hijos de la luz viven con toda bondad, con justicia, con verdad, y todo se hace visible. Todo. A veces me ha costado confrontar mi vida y me he llenado de lágrimas, pero hay que hacerlo. Sé que a ti también, síguelo haciendo. Sin importar cuál sea el pequeño pensamiento, síguelo confrontando, por más pequeño que sea.
Sé que es complicado, sé que a veces nos llenamos de vergüenza y que quisiéramos, trágame tierra, no quiero que nadie sepa de eso. Pero ahí dice, todo se hace visible. Las obras de la oscuridad se resumen solo en una frase. Da vergüenza mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Te la repito, da vergüenza mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Cuestiónate un poco. ¿Quieres esa nueva vida? Te pregunto, si aún no la tienes, y si ya la tienes, ¿quieres seguirla conservando? Te pregunto. Amén. Pero para vivir esa vida no depende de nuestras fuerzas humanas. ¿Te acuerdas que decía Pedro en la prédica en Hechos 2? ¿Recibirán qué? ¿El don de qué? Solo para practicarlo, repítelo en voz alta. ¿El don de qué? Para que Margarita se despierte. ¿El don de qué? Del Espíritu Santo. Muy bien, Margarita, ya le estábamos perdiendo atrás. El don del Espíritu Santo. Yo estoy pendiente de todos acá. Porque Dios nos da, ¿por qué Dios nos da de su Espíritu Santo? Vivir esta vida nueva no es fácil. ¿Cuántas veces no intentamos cambiar, no? Llevo 15 años dando conferencias de desarrollo humano. 15 años. Diciéndole a la gente, tú puedes. Enseñándole a la gente, cree en ti. Desafiando a la gente, elévate por encima de tus posibilidades. La emoción les dura, ¿sabes cuánto? Termina la charla, salen y al rato están en lo mismo. Si no hay un cambio espiritual, porque esto no es mental, no pasa nada. Entonces he optado ahora por hablar más bien de mis debilidades en las charlas. Bueno, todavía sigo dando charlas de desarrollo humano, porque la gente aún necesita de una u otra manera conocer cómo funciona su mente. Pero el único que puede hacer la transformación espiritual es Dios, es Cristo. Es nuestro Salvador. Y esta promesa no es de ahora. Esta promesa es de miles de años atrás. Esta promesa está en el Antiguo Testamento. Vamos ahí, Ezequiel 36, 26. Esta vida nueva solo la podemos vivir de la mano de Dios. Ezequiel 36, 26. ¿Están ahí? Cuando lleguen, les pongo en la pantalla. ¿Ya está? Dígame que sí. Dígame amén. Sí, ya está ahí. Amén. Dice la Biblia, Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Gracias, Santiago. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Esa es la promesa. A ver, ¿a quién le interesa esta promesa? A mí siempre me ha interesado. Créeme. Siempre, siempre. Créeme que recordar todas las cosas que viví desde mi infancia, donde tengo recuerdos de inmoralidad desde muy pequeño, de abuso desde muy pequeño, de mentira desde muy pequeño. Tengo recuerdos desde los 9 años, más abajo, de abuso, de inmoralidad, de mentira, en donde la vida que estaba destinado a vivir era una vida que si Dios no me rescataba, hoy por hoy estaría o siendo un homosexual, o siendo infiel a mi esposa, o tal vez con un VIH,
por todos los recuerdos que tengo en mi vida. Y escuchar esa promesa para mí es, Dios, yo la tomo. Yo la tomo. Les daré un corazón nuevo y les pondré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Nuestra fe se basa en esta promesa. La promesa del Espíritu Santo. No en nuestros esfuerzos. Aunque Dios nos desafía a ser disciplinados, por si acaso. No en nuestros actos. Aunque Dios nos desafía a hacer obras buenas, no para ganarnos el cielo. Nuestra promesa está en el Espíritu Santo. Veamos en qué consiste vivir en el Espíritu Santo. Romanos 8, del 1 al 11. ¿Están allí? Romanos 8, del 1 al 11. Leamos. Dice la Biblia, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. Esa es la promesa. Es puntual. No hay nada que decir. No hay nada que argumentar. No hay nada que explicar. Dios quiere que vivamos conforme al Espíritu que Él puso en nosotros. Es así de sencillo. Es así de claro. No hay nada que decir. Frente a esta escritura yo no tengo nada que decir. Simple y llanamente invitarlos y llamarlos a que hagamos una realidad esa promesa. Que el Espíritu sea el que nos guíe. Que el Espíritu sea el que trabaje en nosotros. Resumiendo, Dios envió a su propio Hijo, dice Romanos 8, del 1 al 4.
Gracias a Él podemos hoy por hoy recibir esta promesa. Y los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, según Romanos 8, del 5 al 8. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8, del 9 al 10. Y la promesa no se acaba ahí. Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Romanos 8, 11. Esta es nuestra fe. Si tú viniste por primera vez el día de hoy y deseas vivir esta promesa, pues no te vayas de aquí sin hablar con la persona que te invitó. Vivir esa nueva vida, esa vida que no depende de nuestros esfuerzos, sino del Espíritu que Dios ha infundido en nosotros en esta nueva vida. Quiero invitar en este momento a mi esposa. Ella va a dar un testimonio cantando sobre esta nueva vida que Dios nos ha permitido vivir, que Dios nos ha permitido tener. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a terminar orando y luego tenemos los anuncios. Vamos a orar. Amado Padre, te quiero dar muchísimas gracias por esta tarde. Gracias, Dios, porque tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia nos ha permitido estar acá, nos ha permitido escuchar de tu palabra y nos ha permitido tener esta vida que solamente tú nos puedes dar. Y solamente mediante el sacrificio de Jesús en la cruz podemos vivir. Gracias por esta vida. Gracias por la luz y gracias por la esperanza que tenemos, Dios, de verte. Padre Santo, llévanos con bien a casa. Bendice a mis hermanos. Permite, Dios, que tu palabra trabaje en sus vidas y sus corazones sean guiados por el Espíritu Santo. En nombre de Jesús te oramos y te agradecemos. Amén.